Bien, hermanos, buenos días. Un gusto de saludarles. Hemos conectado nuevamente a través de estas vías digitales que nos permiten acercarnos en medio de situaciones de dificultad de salud. Pero damos gracias a Dios por este tiempo. Les voy a invitar que inclinen su rostro. Vamos a orar para iniciar la enseñanza de hoy, donde vamos a estar estudiando algunos temas importantes respecto de la membresía. Pero antes de partir, vamos a orar. Padre Santo, te bendecimos en esta mañana, te agradecemos por este tiempo, poder acercarnos a tu palabra y poder aprender, repasar, recordar algunos aspectos importantes de la membresía en la iglesia. Damos gracias porque tú nos provees todo, Dios eterno, en la escritura, en tu palabra, para poder conducirnos en la iglesia de una manera sabia, una manera sensata y que por supuesto te honre y gloríe tu nombre. La iglesia es la organización, el cuerpo de Cristo que manifiesta tu gloria y debemos nosotros buscar siempre que ese sea nuestro objetivo, nuestro propósito de poder honrarte aún en la vida de comunidad de la iglesia. Y te damos gracias porque podemos repasar estos temas que son importantes y que lamentablemente en muchos lugares no se conversan, no se estudian, no se repasan, pero te damos gracias porque nosotros pones también el deseo, la necesidad de hacerlo para poder seguir siendo una iglesia lo más saludable posible, entendiendo que no somos perfectos porque aún batallamos contra el pecado y seremos perfectos solo cuando lleguemos ante tu presencia allá en la eternidad. Pero mientras estemos aquí, tenemos las herramientas para perfeccionarnos, santificarnos y conducirnos de una manera saludable, sabia. Así que te damos gracias por este tiempo, rogándote que todo lo que aprendamos lo podamos poner en práctica, lo podamos honrar a través de esta enseñanza y que nada nos distraiga de poder aprender y repasar todos estos temas. Te damos gracias en esta mañana y pedimos tu dirección por medio de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces con una enseñanza más de nuestra serie discipular, Arraigados en Cristo, y vamos a estar hablando hoy día respecto a la membresía. Y la enseñanza de hoy se titula Llamados a pertenecer. Llamados a pertenecer. Cuando hablamos de membresía, hermanos, lamentablemente, como oraba, no es un tema que se mencione, que se enseñe en, en las iglesias de una manera habitual. ¿Ya? Sabemos que, esto lo digo sin el ánimo de denostar, de denigrar a nadie, pero es una realidad que la iglesia que más hay en nuestro país, que son de corte pentecostal, este no es un tema, no se habla de la membresía, no se menciona, no se enseña, por lo menos hasta hace un par de años. Ya ahora no sé cómo estará la realidad, pero la verdad es que no es un tema que se mencione, no es un tema que sea de importancia. Y en las escrituras vemos que esto es muy importante, ¿ya? Y por eso el título de esta enseñanza, llamados a pertenecer. Dios nos ha puesto esta intención, esta dirección de que debemos pertenecer, debemos ser parte de una iglesia local. Entonces, hoy día lo que vamos a tratar de hacer de aquí al final es que podamos comprender mayormente, con mayor firmeza, que la membresía no es un trámite, no es algo superficial, sino que es una realidad espiritual. Ser parte del cuerpo de Cristo se debe manifestar de una manera visible en la comunión, en el cuidado, en la obediencia hacia la iglesia local. ¿Ya? La iglesia local es la parte visible de la iglesia universal que nosotros no vemos. Por lo tanto, cuando yo soy parte de una iglesia local, viviendo en el cuerpo de Cristo, lo que estoy manifestando es que soy parte de la iglesia universal de Cristo. Por lo tanto, es muy importante hacerlo, por supuesto, como la Biblia manda, que es donde encontramos la voluntad de Dios, y es importante ser miembro y pertenecer a una iglesia local. ¿Ya? Ese es como el norte, ese es el propósito del día de hoy. A modo de introducción, quiero que imaginemos lo siguiente. Imaginemos una brasa,
un carbón encendido. Quizás en una noche, haciendo un asado junto a algunos amigos, algunos hermanos de la fe. Eh, y las brasas se encienden, el carbón se enciende, las brasas brillan con el calor después de haber sido encendidas. Pero ¿qué sucede si tomamos una de esas brasas y la ponemos un poco aparte del resto, de donde está todas esas brasas encendidas que brillan con el calor? Esta brasa, este carbón que yo tomo y lo dejo aparte, le comienza a ocurrir algo. Al principio brilla, aún calienta, aún le emana calor, pero muy fácilmente ese carbón se empieza a apagar, empieza a perder brillo, empieza a perder calor, hasta desvanecerse. Mientras todas las demás partes se mantienen encendidas, esta es mucho más fácil, mucho más rápidamente se enciende, se apaga y pierde el calor. No porque haya perdido su naturaleza, porque sigue siendo carbón, sigue siendo una brasa que se puede encender, pero se separó del calor. Se separó de aquello donde era más fácil mantenerse vivo en términos del calor. Bueno, así, hermanos, de esa manera, sucede con un creyente que camina lejos de la iglesia, lejos de una comunidad de fe. Este creyente puede conservar algo de entusiasmo por un tiempo, pero en la medida que el tiempo pasa, esa llama encendida, ese calor, se comienza a diluir. La fe se enfría. Ya no está el aliento, la exhortación, el ánimo de los demás miembros, así como el carbón ya no tiene el apoyo de los otros carbones o las otras brasas. La esperanza se empieza a apagar y el corazón se empieza a endurecer. Y esa es la realidad espiritual, hermanos. Ser parte de una iglesia es, sin lugar a duda, parte de la vida cristiana. La vida cristiana no está diseñada para que la realicemos solos. Está diseñada por Dios para que la hagamos en comunidad, todos juntos. Y como en muchas otras ocasiones le he recordado, tenemos una serie donde analizamos los mandatos los unos a los otros y son muchos, por lo menos más de 20 mandatos los unos a los otros, y eso nos enseña, nos apunta de una manera muy importante que el tema de la comunidad es esencial para la vida cristiana. Charles Spurgeon dice: el que se aparta de la congregación del Señor, aunque sea por poco tiempo, se priva del rocío celestial que cae donde los hermanos habitan juntos en armonía. Por lo tanto, vivir, como lo dice Charles Spurgeon y como lo mencionaba anteriormente, vivir en comunidad es muy importante. Hacer comunidad es muy importante. La iglesia es el fuego donde los discípulos se mantienen encendidos, haciendo alusión a la ilustración que mencionaba, y separarse de ella es enfriarse lentamente. Por lo tanto, debemos entender que debemos ser parte de una iglesia, de una comunidad. Y así lo entendió la iglesia primitiva. Aquí en Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay estos hermanos, aquí en el capítulo 2 de Hechos, perseveraban, o sea, insistían, estaban ahí, perseveraban en varias cosas. Primero, la doctrina. Segundo, la comunión. Segundo, la partición del pan. Y cuarto, las oraciones. Todas esas cosas, la doctrina, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones, si lo vemos así quizás muy superficial, como se dice a grosso modo, eso es un culto. Esa es la vida cristiana.
doctrina, en la enseñanza, la comunión, el tiempo juntos, el partimiento del pan, la Santa Cena y en las oraciones. ¿Y qué hacían con esto? Perseveraban, insistían. La iglesia primitiva vivía de esta manera. Nosotros no podemos tan superficialmente o tan rápidamente ceder frente a la necesidad de congregarnos, de estar, de pertenecer. Pero ojo, no solo esto no se trata solo de asistir a los cultos, ya lo vamos a ver más adelante. Ya, esto es una vida de comunión entre todos los que forman la iglesia local. Ya, entonces, la idea central que quiero que quede de cierta manera instalada en sus mentes es que ser miembro de la iglesia es más que solo asistir, es pertenecer, es comprometerse, es participar en la vida de los unos de los otros, para que este cuerpo, esta parte del cuerpo universal de Cristo crezca y todos nos podamos servir los unos a los otros y podamos servir a Cristo en el lugar en el que Dios nos puso. Entonces no es solo, tú eres miembro de una iglesia, sí, yo voy a una, sí, pero no es solo ir, es sufrir cuando los demás sufren, es alegrarnos cuando los demás se alegran, es exhortar al que está en pecado, es animar al que está decaído, entre otras tantas cosas. Entonces, cuando hablamos de membresía, hermano, debemos de cierta manera separar un poco más la idea de solo asistir a la iglesia, porque es mucho más que eso. Vamos a sentar un poco las bases y vamos a ir analizando y entrando en algunos detalles. Primero, Dios nos llamó a pertenecer, y eso lo vemos en la Escritura. Dios no solo nos llamó a creer, por supuesto que ese es el puntapié inicial, esa es la puerta de entrada. A través del creer en el Señor Jesús nos dio la potestad de ser llamados sus hijos, de poder tener vida eterna. Pero no es solamente eso. En las Escrituras vemos cómo el llamado también es a pertenecer. Y aquí hay un pasaje muy interesante en Efesios 2:19. Y Efesios 2:19 dice lo siguiente. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, miren cómo lo dice el texto. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. Cuando uno sale del país, va a otro lugar, es como, no, ese es de otro lugar. Ese es, si no sé, a cualquier país que vayamos, a Argentina, a Estados Unidos. Dice, no, ese es chileno. Él no es de acá. Hay que identificarse de una manera especial. Entonces, era como no somos papa en costal ajeno, o algo así el dicho, ¿no? Eh, Cuando llegamos a la iglesia y creemos en el Señor Jesús, ya no contamos con esta identidad que nos distingue, nos separa del resto, sino que por el contrario, dice el texto, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, o sea, son todos ciudadanos junto a los santos de un lugar en especial y miembros de la familia de Dios. Somos parte de una familia. Lamentablemente, en un mundo caído donde las familias lamentablemente no ilustran la realidad espiritual, por supuesto que ser parte de una familia, alguien podría decir, no, mi familia, no, mejor no ser parte de ella. Pero cuando hablamos de la familia santa, de la familia establecida por Dios, por supuesto que es un beneficio, por supuesto que debemos nosotros demostrar. Y por eso es una parte importante de ser miembro es que a través de una correcta comunión ilustramos la realidad espiritual de ser una familia. Cristo no salva a personas como para que sean llaneros solitarios. Bueno, los más jóvenes a lo mejor no van a entender el concepto. Para que sean ermitaños.
en ciertos lugares, ahí en una cueva, en medio del desierto o en las montañas. No, Cristo nos salvó no para ser individuos aislados, sino que para que formáramos una comunidad, para crecer en comunidad y no en estar separados o en soledad, de una manera individual. Estamos llamados a crecer en una pluralidad. La iglesia, hermanos, no es una opción. La iglesia es donde nacemos de nuevo. La iglesia es donde nos formamos, donde crecemos, donde podemos ejercer muchos de los mandatos que Dios nos da. O sea, todos los mandatos los unos a los otros que mencionaba, se pueden realizar, se pueden hacer solo en la realidad de la iglesia, no en otro lugar. Es ahí donde la podemos ejercer. Entonces la iglesia no es así, no, es que no me gusta mucho la iglesia. La iglesia no la podemos separar de Cristo, ¿no? El pueblo que hoy se reúne en nuestra iglesia local y en cualquier iglesia local es parte de una familia que, por supuesto, es mucho más grande, pero que va a adorar por la eternidad a nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros, hermanos, somos miembros de este cuerpo universal porque Él dio su vida por nosotros en la cruz. Fuimos comprados por sangre. Ese fue el precio que había que pagar para que nosotros hoy día fuésemos llamados hijos de Dios. Y eso nos da el beneficio de pasar a ser parte de una iglesia. Por supuesto, una iglesia local. Y eso es una bendición, hermano. Entonces, Dios no nos salva para que seamos, como decía, llaneros solitarios, ermitaños, viviendo en la soledad. No. Dios nos salvó para que formáramos comunidad, para que fuéramos miembros de la familia de Dios. Charles Spurgeon dice, la unión con Cristo incluye necesariamente la unión con su pueblo. Separar a Cristo de su iglesia es mutilar el cuerpo del Señor. O sea, no, yo quiero a Cristo nomás, no quiero el cuerpo. Eso es imposible. Es una incongruencia al porte del sistema solar. No podemos ser. Si creemos en Cristo, tenemos que formar parte de la iglesia. No existe un cristiano solo en Cristo. El cristiano pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios nos llamó, nos mandó a formar parte de la iglesia. De hecho, la Biblia como que lo da por sentado. Nosotros creemos y pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, de la familia de los hijos de Dios. No hay una opción a no hacerlo. Entonces, la membresía, hermano, es importante. Y la membresía no solo define mi identidad como hijo de Dios, como parte de la familia de Dios, sino que también esto genera vínculos con los demás, porque ya no estoy solo, estoy parte de una comunidad. Y esto demanda bíblicamente de una membresía en acción. O sea, yo no voy y me siento como ir al cine, voy, me siento, escucho y con los que están al lado no tengo ni una relación, más allá de que me tocó estar sentado al lado del uno del otro. No, el formar parte del cuerpo de Cristo de la iglesia local establece relaciones y yo tengo que relacionarme con el resto. Primera carta a los Corintios 12, del 12 al 27, vamos a leerlo con un pasaje más extenso, pero en este pasaje, hermanos, nos habla de esto de lo importante que es participar los unos con los otros. Estamos en el capítulo de los dones
Y del 12 en adelante dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, todos somos muchos, pero formamos parte de un uno, de un todo. A pesar que somos muchos, somos uno solo, porque somos un solo cuerpo. Entonces, ser parte del cuerpo implica, está ahí como sentado, que estamos llamados a ser conocidos, a ser cuidados, a ser responsables, a ser útiles. ¿Tú conoces tu cuerpo? Sí. ¿Cuidas tu cuerpo? Por supuesto, todos los días. Le pongo zapatos, le pongo calcetincitos, si hace frío lo abrigo bien. ¿Soy responsable? Por supuesto que sí. O tratamos de ser lo más responsable. Y es útil, por supuesto, cada parte de mi cuerpo es útil, me sirve, me ayuda a ejercer las tareas que tengo que hacer día a día. Y eso es una realidad. Si en nuestro cuerpo es humano, sí, también en la realidad espiritual. Cada uno de nosotros, al ser parte del cuerpo de Cristo, debemos ser conocidos, cuidados, responsables y útiles. Pero eso es, que los demás no me quieren conocer, sí, pero también uno tiene que abrirse para poder ser conocido. Porque no solamente culpa del otro, porque en las relaciones las culpas son compartidas. Entonces, cada miembro necesita a los demás y los demás necesitan a cada miembro. Nadie tiene todo lo que necesita. Porque si fuese así, ni hasta a Cristo lo necesitaríamos. Pero todos necesitamos a los demás. Como les decía la vez anterior, yo no tengo ojos en mi espalda. Por lo tanto, necesito a alguien que me mire para ver si tengo algo en la espalda que me pueda hacer daño. No sé, una araña, decía la vez anterior. O que me cuide las espaldas de aquellos que quieren hacer daño. Y entre otros tantos ejemplos. Necesitamos a los demás. Cada miembro necesita a los otros. Y los otros necesitan a este miembro. Y cada uno debe ministrar, servir, aplicar los dones según les haya sido dado. Los dones, hermanos, que los vamos a ver en un tiempo más como parte específica de la serie discipular, los dones fueron establecidos por Dios para la edificación de la iglesia. Si un miembro de la iglesia no está en la iglesia, ¿cómo va a ejercer los dones? No puede. Por lo tanto, está en pecado. ¿Por qué? Porque si Dios le ha dado un don, cuando nació de nuevo, le ha dado un don, ese don para que lo ejerza la iglesia local, para que la iglesia local crezca, se edifique. Y eso se genera con una membresía en acción, siendo responsable, sirviendo a los demás. Vamos a leer el pasaje primero de Pedro 4. Cada uno, dice Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno conforme al don, ministrelo a los otros, sirva a los otros. Pastores, que no sé qué dones, bueno, eso lo vamos a conversar más adelante, no es el tema de hoy. Pero los dones están al servicio de la iglesia para la edificación. Y eso se trata de ser miembros activos, no solo de ir, sentarse, escuchar y irme para la casa. John Piper dice, ser miembro de una iglesia no es como pertenecer a un club, es una declaración pública de que necesito a otros para perseverar en la fe. Entonces esto no es como ser parte de, no sé, del centro madre, del club social de la cuadra, de un club deportivo, ¿no? Y lamentablemente muchas veces vemos que a este tipo de clubes, que en general podríamos decir que no es malo pertenecer a uno, pero vemos que las personas
manifiestan una lealtad, una firmeza, una responsabilidad con este tipo de clubes mucho más fuerte de lo que los cristianos manifiestan en relación a la iglesia, que es mucho más importante que un club social, un club de cualquier índole, porque esto es el cuerpo de Cristo. Y es ahí donde recibo la ayuda que necesito para perseverar en la fe, la ayuda que necesito para desarrollarme en la fe, la ayuda que necesito para afirmar mi fe. Entonces, la membresía, hermano, no es teoría, no es firmar un libro, no es que mi nombre esté o recibir un certificado o firmar un acuerdo, no. Son partes, sí, importantes también podrían ser, pero lo que debemos entender, hermanos, que al momento de yo creer en el Señor Jesús, formo parte del cuerpo de Cristo, eso me hace miembro y no es solo teoría, eso se demuestra con acción, pero también con un cuidado mutuo, el estar ahí. Un cuidado para todos lados, no solamente porque cuando pensamos en cuidado es como cuidado cuando hay una enfermedad y hay que cuidar al enfermo, pero no solamente en esa dirección. Es un cuidado también cuando las cosas andan bien porque somos muy propensos a irnos hacia los extremos. Por eso el salmista dice, Dios, no me quites todo porque sea cosa que yo vaya a hablar en contra tuyo, ni me des mucho porque me voy a olvidar de ti, sino que manténme ahí como en el centro. La vida en comunión nos ayuda a estar ahí en el centro. Y la membresía requiere este cuidado, involucra este cuidado. Cuando somos miembros, estamos de cierta manera aceptando, recibiendo un compromiso de amor fraternal los unos por los otros. Ya lo leíamos ahí en Hechos 2, que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Miren lo que dice del 43 al 47. Al 47. Esto es muy interesante. Perseveraban en la doctrina, etcétera, etcétera, al 42. 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, perseveraban en la enseñanza, en la comunión, en el servicio, en la generosidad, en el partimiento del pan, en las oraciones. Se cuidaban. Había necesidad y se cuidaban. Lo que ocurría mucho en esta época, porque alguien podría tomar este versículo y decir, hermano, ¿saben qué? Tengo necesidad, por favor, ¿pueden vender su casa? Lo que sucedía en esta época es que muchos cristianos que vivían lejos de Jerusalén llegaban a Jerusalén y cuando obviamente llegaban a Jerusalén no tenían nada, porque sus casas, sus posesiones estaban en otras localidades, muy lejos de Jerusalén. Entonces los que estaban en Jerusalén y tenían, vendían sus cosas para poder ayudar a estos hermanos que no tenían nada. Eso era lo que sucedía. Se cuidaban, había generosidad. Entonces, vemos, hermanos, que la membresía es un pacto de amor, de orar, de exhortar, de animar, de restaurar al otro. Y tiene que ver mucho con la relación que se establece el uno con el otro. El otro es parte de mí. Y si el otro no crece, no solamente porque él a lo mejor no sea diligente con su crecimiento espiritual, sino que también porque yo a lo mejor no lo estoy animando, exhortando, orando por él. Si mi hermano está pasando necesidad, también porque yo a lo mejor no estoy siendo generoso y cuidando a mi hermano.
Estamos llamados somos, en términos biológicos se dice, somos simbióticos. O sea, nos necesitamos, nos cuidamos el uno al otro. Yo no sé si han visto en la televisión cuando anda un tiburón. ¿Quién diría que puede andar cerca de un tiburón? Porque son peligrosos. Pero si ustedes se han fijado, hay unos peces chiquititos como que se adhieren a la piel, a la escama del tiburón, y el tiburón no le hace nada. Porque esos peces les ayudan como a limpiar su piel por fuera para que no se les peguen las algas, etcétera. Eso es un cuidado mutuo. Entonces el pescadito vive feliz porque quién se le va a acercar a hacer daño si anda al lado del tiburón. En la vida de iglesia eso ocurre, somos simbióticos, nos necesitamos los unos a los otros. Desde el liderazgo hacia abajo. Aquí el liderazgo no queda exento de esta realidad. El líder de la iglesia, el pastor de la iglesia es uno más de la iglesia y necesita tanto de la oración, de la exhortación, del ánimo, de la restauración como lo puede necesitar cualquier otro miembro de la iglesia. Y eso es una parte importante del liderazgo. Porque no somos superhombres, somos igual que todos los demás, con un llamado distinto de parte de Dios, pero con necesidades tan vitales como las que tiene cualquier miembro de la iglesia. Y eso hay que decirlo, hermano, porque lamentablemente muchas veces se pinta al pastor como un superhombre, los pastores se quieren pintar como superhombres y no lo somos, no lo somos. John MacArthur comenta lo siguiente: la vida cristiana fue diseñada para vivirse en comunidad, para edificarnos, para corregirnos, consolarnos y fortalecernos en la fe hasta que Cristo regrese. Y esto tiene que ver con cuidado, edificarnos, corregirnos, consolarnos, fortalecernos. Eso es cuidar al otro. La Biblia nos muestra, hermanos, que la membresía está ligada al liderazgo de la iglesia, a la estructura del liderazgo de la iglesia. Obviamente, un liderazgo piadoso, un liderazgo que se conduce conforme a las escrituras, porque ese liderazgo obviamente vela por el bien y madurez de cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, ser miembro o la membresía no la podemos desligar de el liderazgo. Y la membresía se vive bajo el liderazgo espiritual. Pero ojo, como lo mencioné la lección anterior, el liderazgo no es para señorearse, como dice Pedro, es para servir a la iglesia. Y la membresía debe obedecer y recibir esa dirección piadosa de un liderazgo humilde, un liderazgo que busca, en el caso de la disciplina, restaurar, en el caso de un desánimo, animar, de un cuidado pastoral, no de un liderazgo de señorío, pastoral, con humildad, con amor, con firmeza, con autoridad derivada de parte de Dios para los pastores, pero con amor, no enseñoreándose, un liderazgo bíblico. Es importante decir eso. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero a este versículo es necesario que agreguemos el versículo 7 de Hebreos 13, que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, a estos pastores, y esto puede sonar fuerte, pero son pastores que hablaron la palabra de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios, y que resultaron siendo ejemplos en su conducta porque estudiaban y pasaban tiempo con las escrituras. A esos obedeced y sujetaos a ellos. Porque si un pastor no ejerce el liderazgo
conforme las Escrituras, ahí el cuento cambia completamente. Dios estableció autoridad pastoral para nuestro bien, y esa autoridad es derivada de parte de Dios. El pastor no tiene autoridad en sí mismo, sino que es dada por Dios a través de las Escrituras y basada en el señorío de Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia, no el pastor. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero obviamente el pastor tiene una autoridad derivada para ejercer el bien, para buscar el bien de los que forman parte de la iglesia local. Por lo tanto, cuando yo soy miembro de una iglesia local, me someto, me pongo bajo el liderazgo de esa iglesia local. Entonces, ser miembro implica obedecer, rendir cuentas, dejarse guiar por el liderazgo de la iglesia. No ponerse, como se dice en términos bien campesinos, medio chúcaro, porque a mí no me gusta que me manden. No, se obedece. Y esto puede sonar muy autoritario, pero siempre, hermanos, ustedes tienen la posibilidad de hablar, de expresar sus ideas. Y si están equivocadas esas ideas, se corregirán. Y si el pastor tiene ideas erróneas, corregirá sus ideas, porque se entiende que uno no es perfecto. Y quizás puede estar mal entendiendo algo, o no tener toda la información para comprender alguna circunstancia. Entonces, la iglesia local, junto con el liderazgo, es el espacio, hermanos, donde tu fe va a madurar, donde tu fe se va a probar, donde tú vas a crecer en relación con los demás miembros y en relación con el liderazgo de la iglesia. R.C. Sproul dice, someterse al liderazgo piadoso no es rendirse al hombre, sino reconocer la autoridad de Cristo ejercida a través de sus siervos. Recordemos lo que dice Efesios 4, que Él fue el que nombró a apóstoles, profetas, pastores. Él los puso para que los miembros, los hombres, sean perfeccionados. Entonces, someterte al liderazgo de la iglesia es reconocer lo que Dios hizo. Si tú no te quieres someter al liderazgo de la iglesia o no someterse al liderazgo de la iglesia, es decir, no, que Cristo aquí, la verdad es como que no, Cristo, yo me la entiendo al tiro contigo. No, pues, Cristo estableció este orden. Y obviamente nos sometemos. Y obviamente el liderazgo de la iglesia está llamado a ejercerlo conforme Cristo lo estableció y no según sus propias ideas. Entonces, el cuidado pastoral, hermanos, es una bendición. No tiene que ser una carga. Entonces, si el pastor te dice y te llama y te exhorta firmemente, eso no debe sentirlo como una carga, sino que como una bendición. Porque de esa manera Dios está protegiendo tu alma, está buscando que tu alma crezca, que tu fe se potencie, etcétera, etcétera. Entonces, hablar del sometimiento al liderazgo no nos debería, eh, ¿cómo se dice? Ni poner rojo, ni incomodar. Debería ser algo muy natural y dar gracias a Dios por eso. La membresía se debe manifestar concretamente. Y por eso Dios nos dejó ordenanza. Ya el hecho de ser miembro y formar parte de la familia de Dios y vivirla de una manera activa ya es una manifestación concretamente visible de que soy miembro de la iglesia invisible. Pero además de eso tenemos ordenanzas, que son actos visibles que anuncian la gracia invisible del Evangelio. Y las ordenanzas, hermanos, que son este anuncio de la gracia invisible de Cristo, por un lado, nos abren la puerta para la membresía y por otro lado, son una manifestación de que yo soy parte del cuerpo de Cristo, de que soy miembro. El bautismo es aquella ordenanza que nos incluye en la membresía de la iglesia.
Vamos a Romanos 6, 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ese es el simbolismo del bautismo, y por eso el bautismo entendemos nosotros que debe ser por inmersión, porque es una ejemplificación de ser sepultado y después de renacer, un nuevo nacimiento. Y es una manifestación pública de mi identificación con Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es lo que ejemplifica el bautismo, hermano. Y por eso nosotros tenemos la convicción de que el bautismo es por inmersión, para ejemplificar sepultura, renacimiento y mi identificación con Cristo. Y que ahora ando en vida nueva. El bautismo, hermanos, no tiene poder salvífico. Yo no soy salvo porque me bautice, pero sí es una manifestación pública, como decía, de mi identificación con Cristo, de que yo soy cristiano, de que el Señor es, de que Jesús es mi Señor. Es una proclamación pública de mi unión con Él. Y por eso entendemos que el bautismo es un requisito para la membresía, porque me identifico con Cristo, que es la cabeza de la iglesia, por lo tanto me identifico también como parte, como miembro del cuerpo de Cristo. Y este es el bautismo, y por supuesto se conmemora, se celebra una vez, una vez. Obviamente hay situaciones en las que podría eventualmente hacerse una segunda, porque no se hizo con conocimiento, porque no se hizo de la manera correcta, podría, pero eventualmente es una vez. No sé, no se celebra como la siguiente ordenanza que vamos a ver, que es de una manera constante y permanente, que es la cena del Señor, aquí en primera carta a los Corintios 10. 16 y 17 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, como con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En el capítulo 11 de 1 Corintios está la institución de la cena del Señor, donde tenemos esta ordenanza de hacerla anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Es un mandato, es un acto de comunión entre creyentes bautizados, entre creyentes que han manifestado su fe en el Señor Jesús. Dicho de otra manera, es una ordenanza para miembros de la iglesia, o al menos que hayan sido bautizados. Y debe realizarse con frecuencia y reverencia. Entonces, no es una vez al año o una vez cada 2 años, tiene que hacerse con cada cierta frecuencia y con reverencia porque estamos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesús hasta que Él venga. Y estas son las únicas dos ordenanzas que tenemos, hermano. El bautismo y la cena del Señor. Juan Calvino, respecto de esto, decía, las ordenanzas son los sellos de la gracia. Por medio de ellas, el Señor no añade nada a su palabra, sino que confirma lo que ya nos ha prometido. Que si creemos en Él, vamos a formar parte de la familia de Dios y que Cristo murió y resucitó y va a regresar. Entonces, anunciamos, hermanos, la muerte del Señor Jesús.
a través de la Santa Cena y, y tenemos estas ordenanzas maravillosas. Cada vez que la iglesia bautiza o comparte la mesa, predica el Evangelio sin palabras. Entonces, uno de los requisitos para la membresía, hermanos, es el bautismo. Si alguien no se quiere bautizar, sería muy extraño, porque quiere decir que no se identifica con Cristo. Ese es el punto. Ahora, quiero hacer hincapié y reforzar algo antes ya de ir concluyendo, que es la unidad. Aquí cada uno es importante, hermano. Todos somos importantes. No hay nadie que sobre. Tenemos varios pasajes, pero ustedes saben que hay uno que siempre les citó, Efesios 4:16, que dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, podemos ser todos muy distintos, diferentes, con distintos pensamientos, distintas experiencias de vida, distintas edades, etcétera, etcétera. Pero en esa diversidad tenemos diversidad de dones y eso fortalece nuestra unidad, porque todos somos distintos, todos somos distintos. Los dones que tenemos son todos distintos, porque los dones, adelantando un poquitito, los dones, hermanos, no son como entregar, no sé, un cuaderno, un lápiz o o algo que son todos iguales. Dios hace en nosotros un don específico. Es como si hiciera una mezcla. Un poco, por ejemplo, en el caso de un maestro, un poco de enseñanza, un poco de maestría, pero vamos a poner además un poco de convicción, un poco de amor, un poco más que el otro. Entonces, todos los maestros pueden ser muy bíblicos al enseñar, pero todos enseñan de una manera distinta y lo vemos, por ejemplo, en la Iglesia Universal de Cristo, donde muchos pastores enseñan, son buenos maestros, pero todos enseñan de manera distinta, porque tienen dones distintos. Bueno, volviendo al tema. En la membresía todos tenemos dones distintos. Alguien puede decir, sí, yo tengo el don de servicio, sí, yo también lo tengo, pero sirven de maneras distintas, porque tienen otros componentes, no son un solo don, son dones que se complementan y se manifiestan de una manera distinta. Y eso fortalece la unidad, fortalece nuestro crecimiento. Por eso todos nos necesitamos. Ningún miembro es innecesario, todos contribuyen al fortalecimiento de la iglesia. El liderazgo, los servidores, los maestros, los que oran, los que tocan, todos. Finalmente hacemos, para decirlo en términos musicales, una sinfonía espiritual en nuestra iglesia local. J. I. Packer dice, la iglesia no es un club de santos perfectos, sino una familia de redimidos que crecen juntos bajo la gracia. Y como necesitamos crecer, nos necesitamos los unos a los otros, porque solo yo no voy a crecer. Hermanos, cuando la iglesia vive en unidad, el mundo ve un anticipo del cielo. Cuando la iglesia se anda agarrando del moño, no estamos reflejando lo que realmente debemos reflejar. ¿Recuerdan las brasas del inicio? ¿Qué pasa si esa brasa que estaba a un costado, que quedó separada de las otras, la volvemos a poner junto con las demás? Comienza a volver a arder. No necesita cambiar de naturaleza, sino que solo necesita volver a encenderse. Entonces, hermanos, la membresía es importante. Hemos sido llamados a pertenecer, a formar parte, a estar donde el fuego está ardiendo. Dios no nos creó para arder solos,
Nos llamó a ser parte del fuego de su pueblo, a mantenernos juntos, alimentando la fe los unos a los otros hasta que Cristo venga. Dios no nos llamó a caminar solos. Nos dio una familia espiritual para sostenernos, corregirnos, crecer juntos. Y la membresía es un reflejo visible de una realidad eterna, de que somos uno en Cristo. Entonces no estamos aquí para estar solos, estamos aquí para formar parte del cuerpo de Cristo. Dietrich Bonhoeffer dice, la comunidad cristiana no es un ideal que debemos realizar, sino una realidad creada por Dios en Cristo, en la cual participamos por gracia. Lamentablemente dice, no, que la iglesia es puro mentiroso, es puro... Sí, porque somos todos pecadores, hermano. O sea, si tú estás buscando que la iglesia sea un lugar perfecto, no lo vamos a encontrar. Pero sí somos una iglesia que luchamos para ser lo más santa, sana posible, de la cual por gracia participamos. La membresía se vive cada día, ¿no? Cómo amamos, cómo servimos, cómo obedecemos, cómo esperamos, cómo animamos a los otros, cómo ejercemos los unos a los otros. Y esto hasta que Cristo venga. La membresía no es un deber frío, ahí hay un fuego, hermano, que nos debe mantener vivos. Ahí es donde debemos buscar ser parte con todas las demás brasas ardiendo por nuestro Señor Jesús hasta que Él venga, hasta consumirnos en nuestra vida. Timothy Keller decía, ser parte de la iglesia no es agregar a tu vida una actividad más, es entrar en la comunidad que Dios está formando para formar el mundo. Entonces, ser parte de la iglesia, hermano, no es una actividad más dentro de la agenda de la semana. Es lo más importante que hacemos dentro de la semana. Todo lo demás, si bien es relevante porque necesitamos comer con nuestro trabajo, entre otras cosas. Pero lo más importante es la iglesia, porque con eso estamos atesorando donde la polilla no corrompe, el hollín no corroe, allá en los cielos. Una brasa sola se enfría, pero al volver al fuego revive. Así el creyente que vuelve a su comunidad, vuelve al calor de la gracia donde la fe se aviva y Cristo brilla en todo. Si es un nuevo creyente, el nuevo creyente debe estar en el fuego para vivir consumiéndose por el Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, la membresía es importante. La membresía no es cualquier cosa. Y por eso nosotros le damos este realce tan importante. La membresía es vivir de acuerdo a lo que Dios estableció para nosotros, que es un llamado a pertenecer al cuerpo de Cristo. Y es ahí donde debemos estar, ejerciendo todas nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Orar, exhortar, animar los unos a los otros, nuestros dineros dispuestos para la obra de Dios, para que la iglesia crezca, para mantener al liderazgo de la iglesia, a los pastores, a los ancianos. Mi vida gira en torno de la iglesia porque es el lugar más importante al cual pertenezco. Pero hermano, que hayas podido aprender cosas nuevas, que hayas reforzado otras, que hayas recordado quizás algunas que se habían diluido en el tiempo y podamos reafirmar nuestro entendimiento y nuestro compromiso con la membresía de la iglesia. Invitar que oremos para concluir la enseñanza de Padre Santo. Vamos ante tu presencia agradecidos por la enseñanza del día de hoy. Gracias por ponernos primero en el cuerpo universal de Cristo, en esa iglesia invisible. Pero también gracias porque nos has puesto en esta iglesia local, como una manifestación de ser parte de la iglesia universal de Cristo. Ayúdanos, Dios eterno, a comprender lo importante que es servirnos, ser parte, pertenecer
a esta iglesia local, para crecer todos juntos hasta que Cristo venga, para animarnos todos juntos hasta que Cristo venga y para que ninguno se quede en el camino, sino que sigamos todos juntos hacia adelante hasta que Cristo venga. Te damos gracias, Dios eterno, te pedimos sabiduría para poder vivir en comunidad, en unidad, para glorificar tu nombre y para manifestar este pedacito de cielo en el cual nosotros estamos, que es la iglesia, y que corre de cierta manera un poco las cortinas para ver parte de tu gloria y tu maravillosa majestad, hasta que realmente tú vengas y te manifiestes tal como tú eres. Te damos gracias, Dios eterno, en esta mañana, te bendecimos, lo hacemos, Dios amado, a través de nuestro Salvador Jesús. Amén.